buenas tardes. Bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es Ilustre que inspira y empuja la inclusión de las personas TEA. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Hoy vamos a conocer quizá a uno de los adultos con TEA más activo en las redes sociales en cuanto a la divulgación de qué es el TEA, síndrome de Asperger y autismo. Para hacerlo conocer, así que paso a presentarles a Diego Jonathan Moreno Ramírez de lo Aspergiano. Bienvenido a Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a ti pues por invitarme, por permitirme estar aquí contigo en este espacio y por compartir con ustedes esta tarde. Diego, para conocerte un poco más, cuéntame cuándo recibiste el diagnóstico y cómo lo tomó tu familia. Bueno, mi diagnóstico ya lo recibí hace bastante tiempo. Esto fue en abril del año 2008, o sea, ya hace, van a ser 15 años ya. ¿Que cómo lo tomó? Pues bueno, mi familia, sobre todo mi mamá, había notado que yo desde niño, desde que tenía unos 4 o 5 años, incluso antes, que yo no era como los otros niños. Una de las cosas que me manifestaba mi mamá era que yo hacía muchos berrinches, que no sabía cómo socializar, que en el colegio no sabía cómo seguir instrucciones. Pues entonces, ¿qué pasó? Que yo de niño, pues no tuve retrasos en el habla, en el lenguaje. Entonces, pues, durante mucho tiempo los especialistas no supieron qué era lo que tenía exactamente. Algunos decían que era un retraso psicomotor, otros hablaban que no, que era que mi madre me sobreprotegía. La otra razón era que, por lo que posiblemente se debía a lo que tenía, era que yo fui un niño muy prematuro. O sea, nací de 6 meses y medio de gestación, entonces durante mucho tiempo, pues lo achacaron a eso. Para entonces fue hacia ese año que, de casualidad, descubrí este término síndrome de Asperger. Una tarde que estaba buscando sobre la palabra nerd, me dio por investigar la palabra y encontré un artículo de Wikipedia que decía: algunos nerds pueden tener una condición asociada llamada síndrome de Asperger. Al principio, pues, mi hermano pensó que era que le estaba tomando el pelo, pero en realidad, pues, o sea, mi familia no tuvo muchas dificultades en sí para aceptarlo porque, a ver, desde mi infancia ya sabían que yo era distinto. Mi hermano también lo sabía. Todo, lo único que hizo eso pues fue como darle un nombre, finalmente, o sea, que como lo ha tomado así también mi familia, pues bueno, mis hermanos me han apoyado, mi mamá también. A veces hemos tenido algunos conflictos, pero creo que es, bueno, cuando algunas cosas de la condición no se entienden bien, pero pues poco a poco me han ido apoyando más, es lo que puedo decir. Es que, Diego, es tan importante que como familia podamos apoyar a las personas con esta condición, ¿verdad? Sobre todo que se sientan queridos, aceptados, comprendidos. Dime algo, ¿ha sido difícil para ti tener TEA? Difícil en algunas cosas, sobre todo cuando tengo que interactuar con grupos de personas. Eso me cansa mucho. Me ha causado dificultades a la hora pues de relacionarme con la gente, de hacer amigos. Fíjate que muchas personas por mi forma de hablar no creen que yo sea una persona con autismo, pero ¿qué pasa? O sea, llevo muchos años haciendo videos. Ya preciso en marzo de este año cumplo 8 años ya haciendo videos en YouTube. Ya son más de 400 videos y claro, pues con el tiempo digamos que te acostumbras, pero sí, o sea, al principio eso de hablar delante de una cámara, de expresarme era como difícil, o sea, a veces empezaba a hablar, se me olvidaba lo que estaba hablando o me iba por las ramas. Entonces, pues me ha causado dificultades a la hora de interactuar con otras personas, digámoslo así. ¿En qué sentido? En que yo era el típico chico que llegaba a un lugar
y empezaba a hablarle a la gente, pero eran mis temas de interés. Empezaba a darles monólogos de astronomía o de los libros que leía, y yo no me daba cuenta en qué momento se aburrían, en qué momento perdían el interés. Otra cosa que me ha pasado mucho es esto, digamos, de meter mucho la pata. O sea, digamos, de hacer comentarios que, digamos, sí, son comentarios donde yo digo lo que pienso, pero los he hecho de una forma que no, que como que la gente no, como que la gente se sientería, pero yo no me doy cuenta. Sí, entonces durante un tiempo mis intentos de hacer amistad y todo eso fracasaron por lo mismo, porque llegaba un momento en que como que la gente se cansaba conmigo. En las entrevistas de trabajo también me ha ido pues mal. Aún así pues he logrado tener 2 o 3 trabajos, pero digamos temporales. Más bien lo que hice fue montar un negocio de arreglar computadoras, y eso es lo que pues me ha permitido pues tener algunos ingresos, y bueno, y ahorita pues lo que hago en YouTube, realmente. Pasa pues que cuando un canal de YouTube alcanza cierta cantidad de suscriptores, pues uno lo puede monetizar, y bueno, esa es otra parte de mis ingresos, pero la verdad todavía sigo viviendo con mis padres porque no, o sea, lo que gano no es suficiente para vivir de forma independiente. A veces, pues aquí en Colombia, bueno, un salario mínimo es como unos $200, un poco más. Eso es más o menos lo que yo gano al mes, entonces no es mucho tampoco. Pero lo bueno, pienso yo, es que me gusta lo que hago. O sea, al menos a mí me gusta hacer vídeos y hablar de estos temas. O sea, creo que algo que ha contribuido a eso es que el autismo es uno de mis temas de interés restringido. Si no, no habría podido hacer tantos videos ni durante tantos años. Diego, ¿y cómo se te ocurrió el crear a lo aspergiano? Pues mira, fue una decisión difícil. Te voy a contar por qué. Antes de crear el canal, yo tuve la oportunidad de conocer a algunas personas con autismo. Conocí una chica que había sido diagnosticada con Asperger. Esta chica creó un blog, al blog le estaba yendo muy bien, y esta chica pues estaba buscando trabajo, no conseguía, y a esta chica le recomendaron mejor eliminar el blog, porque si hablaba de autismo en internet pues no le iban a dar trabajo, que si todo el mundo se enteraba de que era autista pues nadie le iba a tener en cuenta. Pero ¿qué pasa? Que yo me gradué de ingeniero de sistemas, estuve varios años pues llevando hojas de vida, tratando de encontrar trabajo. Así llegué hasta mis 29 años de edad, pero ya llegó un momento en que como que todo me va igual. O sea, la idea nació, digamos, de estar en uno de esos puntos bajos de mi vida, en que tú no sabes qué hacer, y simplemente dije, voy a hacer videos de autismo y me da igual o sea, si me rechazan o no, o sea, fue como un acto de rebeldía. Y además porque antes de eso, pues a mí me han invitado a eventos de autismo, pero noté una cosa, que en casi todos los eventos de autismo los que hablaban eran o profesionales o padres, pero era muy raro que hablara una persona con autismo. Y fíjate que a pesar de todo creo que no fue una mala decisión, porque algunos trabajos que tuve los conseguí pues gracias a ser conocido, bueno, a lo que estoy haciendo en internet. Ay, perdón. También tuvo personas que me animaron. Tuve un amigo que yo debatía con él teorías del autismo y todo esto, y que me dijo, Diego, pues tú podrías hacer videos en internet explicando lo que sabes de autismo, porque antes del canal, pues, ¿qué pasa? El autismo se volvió un tema de interés restringido porque yo me la pasaba leyendo artículos, libros de autismo. Tengo una biblioteca de más de 60 libros, la mayoría yo los leí, y pues yo a veces debatía cosas con la gente en Facebook, pero o sea, no me dedicaba como tal a la divulgación, porque yo decía, los que quieren hablar de estas cosas deben ser los profesionales y todo. O sea, yo no creía, a ver, que yo fuera la persona indicada para hablar del tema.
Además porque yo, pues, digamos, en un principio cuando aparecieron las redes sociales yo tenía como cierta adversión a ellas. O sea, yo decía, las redes sociales los que la usa la gente para perder el tiempo. Pero entonces fue gracias a algunas personas que conocí que me di cuenta que las redes sociales se puedan usar para divulgar. Y digamos esto de hacer como un canal de televisión o algo así, pues fue también un sueño en mi infancia. Entonces creo que esas cosas fueron las que me animaron a hacerlo. Que como te digo, no es una decisión fácil, porque tú te expones públicamente y bueno, y con todo lo que eso implica. Claro, y una cosa es el punto de vista profesional, desde el análisis, desde la observación, y otra cosa es el punto de la vivencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tú transmites, las vivencias también. Y bueno, y eres la voz, el vocero de las personas que están dentro del espectro. Dime algo, y el nombre Aló Aspergiano, ¿cómo llegaste a él? Bueno, resulta que uno de mis escritores favoritos es Isaac Asimov. No sé si lo conozcas. Él escribió muchos libros de divulgación científica, pero también de ciencia ficción. A mí me gustaban las novelas que él escribió tipo Fundación, o sea, la saga Fundación, Lucky Star y el Ángel del Espacio, que eran series animadas en el futuro, como digamos, la Guerra de las Galaxias, que el hombre va a otras galaxias, coloniza mundo y todo eso. Y una novela que leí que me llamó la atención que se llamaba A lo Marciano. Esta novela hablaba de la historia de un humano que ha nacido en Marte. O sea, al ser en esa novela, el hombre ya había empezado a colonizar Marte. Y él explicaba cómo los humanos de Marte eran diferentes a los humanos de la Tierra, por el hecho de vivir en otro planeta. Entonces, pues yo muchas veces había leído que el Asperger era algo así como nacer en otro planeta y todo eso, entonces hice como una combinación del nombre con Asperger. ¿Y por qué digo Asperger? Porque ese fue el diagnóstico que yo recibí como tal, síndrome de Asperger. Aunque hay gente que me ha dicho que yo por qué sigo utilizando el término Asperger, que eso ya está obsoleto, pero igual, no sé, me gusta el nombre y por eso es que no le cambié el nombre al canal, porque primero pues fue el diagnóstico que yo originalmente recibí, porque no sé, me gusta y creo que pues que ilustra bastante bien pues lo que he vivido. Bueno, igual yo ya estaba educando a la gente que el canal no es solamente Asperger, sino también de todo el espectro autista a nivel general. De hecho, ya en muchos videos ya uso más o sea, uso ya siempre el título autismo en todos los videos que publico. Claro, y bueno, y en algunos países todavía se diagnostica como Asperger. Diego, tengo unos mensajes de las redes. Carla Yadira Cárdenas nos dice saludos y gracias. Erika Moreira nos dice hola, gusto de conocerte. Dime, Diego, ¿en qué redes sociales nomás te encuentras? Bueno, pues esto comenzó principalmente en YouTube, como un canal de YouTube, pero después empecé a publicar contenido en Facebook. Durante un tiempo fueron solamente YouTube y Facebook. Luego después me animaron a publicar contenido en Instagram y ahora también estoy en TikTok. De hecho, en TikTok ya he publicado más de 1000 vídeos. De hecho, en TikTok hago videos todos los días. Cada red social es diferente. Digamos, en YouTube hago lo que son videos elaborados, videos editados, videos así de entre 10 a 15 a 20 minutos. Pero también hago transmisiones en directo, donde estoy invitando a profesionales, a especialistas y todo eso. O sea, ahorita estoy tratando de en todos los envíos tener un invitado, ya sea una persona con autismo, o algún profesional, o alguien así que tenga algo interesante que contar, y donde respondo preguntas de la gente. O sea, los envíos es algo como esto. En Facebook lo que publico son carteles informativos, y a veces publico cosas que publican otras páginas. Instagram son carteles y a veces alguno que otro reel. Y TikTok, ¿qué es TikTok? Pues básicamente es como mi blog de notas. Si yo estoy leyendo algo interesante en un libro,
O así, pues simplemente cojo el celular y grabo un video de 3 minutos hablando de eso y ya, y lo publico. O sea, en TikTok no me complico tanto. O sea, no hago tanta edición, sino simplemente TikTok es como un blog de notas, de notas sobre el autismo, básicamente. Y entonces por eso es que en TikTok publico más seguido, porque, digamos, mientras que un video para YouTube me toma muchas horas elaborarlo, porque hay que hacer un guión, conseguir imágenes de acá a un lado, editar. También es un espacio donde respondo preguntas de la gente. O sea, si yo veo que la gente en los comentarios me pregunta, por ejemplo, que si castigar a los niños autistas es bueno o malo, entonces hago un video corto allá dando mi opinión del tema. Eso hago. Dime, Diego, ¿cómo organizas tu tiempo para contestar a tantas personas en tus redes? Que por cierto tienes bastante, son 78.800 suscriptores en YouTube, ¿verdad? Pero realmente tengo más seguidores es en Facebook. En Facebook son 311,000 personas. Wow. En Instagram ya vamos llegando a 19,000 y en TikTok pues somos 2,100. Que ¿cómo hago? Pues donde respondo todos los comentarios, todos, o bueno, casi todos es en YouTube. A ese saco un día y me dedico 2 o 3 horas solamente a responder comentarios, nada más. Porque me he dado cuenta que responder comentarios de la gente es tan importante como elaborar los videos. En Facebook sí me queda muy difícil, porque en Facebook, a ver, recibo más de 300 comentarios al día y ahí sí no, o sea, no haría abasto. Entonces lo que hago en Facebook es que cuando hay un tema que es muy recurrente, pues hago un en vivo en Facebook. Por cierto, en Facebook también hago transmisión en directo, donde hablo de ese tema en concreto. Digamos, a veces yo he publicado carteles que han creado polémica. Carteles, digamos, que de pronto yo publiqué algo que la gente no entendió. A veces he tenido personas enojadas conmigo porque no están de acuerdo con algo, entonces hago un en vivo pues debatiendo de ese cartel en concreto. O sea, cuando yo veo que es necesario como aclarar algo. También. Tenemos un comentario de las redes. Nelly Jiménez nos dice: Diego, te sigo en las redes, pues te admiro mucho. Soy madre de 2 niños autistas. Gracias por tu contenido, he aprendido mucho. Diego, ¿cómo es tu día comúnmente? Pues a ver, yo, esto de las redes sociales, te lo voy a confesar, ocupa mucho en mi tiempo. Pero es algo con lo que debo tener cuidado, porque lo de las redes sociales te puede absorber. O sea, se puede convertir en el centro de tu vida. Yo trato, digamos, de pasar, lo que hago siempre cuando me levanto, pues es revisar cómo le ha ido a las últimas publicaciones. Todos los días hago 3 publicaciones en Facebook, en Instagram y en TikTok siempre. Pase lo que pase, van a haber 3 publicaciones. Pero entonces lo que toma de trabajo es buscar publicaciones que sean relevantes. Pero bueno, la parte esta de recuerdos de Facebook me ayuda bastante en eso. ¿Qué otra cosa hago? A veces puedo estar elaborando el guión de un video. Por ejemplo, ahorita estoy pensando en hacer un video sobre las preocupaciones de los padres, pero también estaba organizando el material de una entrevista de una chica con Asperger que es neuropsicóloga y que la entrevisté. Pero a veces no puedo hacer eso porque, bueno, tengo que ayudarle a mi mamá, o tengo que ir a comprarle el almuerzo, o tengo que preparar la comida también. A veces mis padres me ocupan, entonces a veces me ha pasado que, digamos, yo digo, hoy me voy a levantar a trabajar en tal video y a veces pues no he podido. Hay videos que se han retrasado, pero entonces yo he tratado siempre, al menos en YouTube, de publicar todas las semanas, que todas las semanas haya un nuevo video. Aunque a veces ha sido difícil mantenerlo porque es que los videos toman mucho trabajo. O sea, sobre todo la edición es lo que consume mucho tiempo. En otras redes sociales, como TikTok, pues es mucho más fácil. O sea, mantener la constancia. Y eso, pues sí. O sea, es un tema que ocupa mucho en mi tiempo.
pero que me gusta, digámoslo así. O sea, si no fuera mi interés restringido y si no tuviera ganas de compartir con la gente, yo creo que no, hace rato habría dejado de hacer esto, realmente. Bueno, hubo una época en que sí quise dejarlo cuando el canal de YouTube tenía como 1000 suscriptores, pero es que el canal de YouTube le tomó mucho tiempo llegar a los 1000 suscriptores, casi 2 años. Pero entonces tengo una persona que me ayuda también. Esa persona es Ángela Corredor. Ella es mamá de una persona con autismo y ella tiene un blog que se llama angelaco.wordpress. Entonces ustedes verán que algunos carteles que publico en la página tienen el nombre del blog de ella, o sea, está la frase y todo, pero dice angelaco.wordpress. Porque en realidad, pues, ella también crea contenido. Pero bueno, ella no le gusta salir en los vídeos ni nada. Entonces ella también me ayuda con algunos guiones, a estructurar algunas ideas. Porque a veces, o sea, digamos que lo complicado es encontrar una manera de comunicar algo que sea sencillo, fácil de entender, en palabras fáciles. Fíjate que esa fue otra motivación, porque cuando yo empecé a leer libros sobre autismo, me encontré que los libros estaban en un lenguaje demasiado técnico. Como que muchos libros de autismo los escriben especialistas, pero con la intención de que lo lean otros especialistas, no una persona del común. Entonces lo que yo buscaba con el canal es pues unir un poco eso con mi experiencia y con lo que otros me cuentan, porque bueno, yo pues también tengo a varias personas autistas de amigos que me han contado sus experiencias y que también los he entrevistado. Entonces esto es un poco de todo eso, el contenido que hago. Diego, desde tu vivencia, desde tu punto de vista, ¿para ti el TEA es una discapacidad? Sí, claro. O sea, pero entonces, ¿qué pasa? He conocido personas que cuando he dicho haciendo un cartel que el TEA es una discapacidad, hay personas que se han puesto, que se han enojado conmigo, y lo que me da cuenta es que hay distintos grados de autismo. Por ejemplo, una vez hablé con una mamá que ella, pues bueno, me regañó que porque decía que el TEA es una discapacidad. Y yo lo que hice pues fue preguntarle, a ver, cuéntame cómo vive tu hijo, cómo la va con tu hijo. Y me dijo, no, mira Diego, lo que pasa es que mi hijo entró en una escuela de aviación, lleva notas muy buenas y ya se va a graduar como piloto. Y yo dije, wow, pero fíjate que muchas personas con autismo no han hecho, bueno, no han podido hacer ni la mitad de las cosas que tu hijo hace. O sea, sí, yo le expliqué a esta persona que hay personas con autismo que han intentado ir a la universidad y no han podido. Otros no tienen un proyecto claro de vida, otros no han desarrollado las habilidades necesarias para ser independiente. O sea, para mí sí es una discapacidad. ¿Por qué? Porque si nosotros nos atenemos a la definición de lo que es discapacidad, al menos a la definición que da la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es lo que pasa? Una discapacidad es una condición que te pone a ti en una situación de desventaja con respecto a los demás. Y para explicarlo, la mejor manera es poner un ejemplo. Digamos que tú quieres ir al cine a verte una película, pero hagamos de cuenta ahora que tú no puedes ver. ¿Qué va a pasar? Tú no vas a poder ver esa película en las mismas condiciones que los demás. Tú mínimo vas a necesitar a alguien, por lo menos que te vaya describiendo las escenas, que te vaya explicando qué va a pasar en una película, porque con solo los diálogos no vas a poder entender la película y tú te vas a perder una parte importante de lo que es la película, como las expresiones faciales de los personajes, las escenas que muestran de pronto. Entonces tú estás en una situación de desventaja. Y por el hecho de estar en una situación de desventaja, por eso es que se habla de ajustes razonables y todo eso. Y lo mismo nos pasa a las personas con autismo. Las personas con autismo tenemos dificultades en lo que es la comunicación, las habilidades sociales, el lenguaje. Hay gente que no entiende bien esto. Y a ver, yo les explico que es que yo cuando hablo con alguien, yo me tengo que concentrar mucho en lo que la persona me dice porque cualquier ruido me puede distraer.
Aparte de todo, yo no soy capaz, digamos, de hablar con una persona y seguir el lenguaje no verbal de la persona al mismo tiempo. O sea, todo esto que son señales sociales me cuesta procesarlas. O sea, hay un montón de tareas que nuestro cerebro no hace, digamos, como en segundo plano. Y pasa que cuando tú hablas con alguien, cuando tú mantienes una conversación con una persona, tú puedes decir, es que yo solamente estoy hablando con una persona, pero en realidad tu cerebro está haciendo un montón de cosas, de tareas ahí como analizando el lenguaje no verbal. Otra parte está procesando lo que la persona le dice para adecuarlo a un contexto social adecuado. Otra parte está... Hay un módulo que es de teoría de la mente que está analizando lo que la otra persona está diciendo para encontrar dobles sentidos, dobles intenciones, todo esto. ¿Qué pasa? Que cuando tú fallas, o sea, cuando varios de esos, digamos, módulos sociales fallas, tú vas a tener problemas. Porque tú vas a hablar con una persona, sí, pero de pronto si la persona te cuenta un chiste, alguna broma o algo que va a pasar, pues tú lo vas a tomar de forma muy literal. Luego, al no saber leer las señales sociales, de pronto tú no te vas a dar cuenta cuando esa persona está aburrida, cuando es el momento de parar y tú vas a seguir con tu discurso. De pronto al no entender el lenguaje no verbal, tú te vas a acercar demasiado a esa persona y la vas a incomodar. O sea, va a pasar una serie de cosas, como en el ejemplo que explicaba, de que si tú llevas a una persona sin llevar una película y tú no sabes que esa persona es ciega, ¿sí? De cierta manera yo comparo el autismo hasta cierto punto con una discapacidad como la ceguera, porque sí, o sea, varios mecanismos sociales fallan, y esa es la verdad. Y la persona tiene que encontrar maneras de poder compensar eso. O sea, de pronto un entrenamiento en habilidades sociales, aprender a reconocer las expresiones faciales. Digamos que hacer estos videos me sirve un poco para eso también. O sea, para mí hacer los videos de YouTube es algo terapéutico. También por lo mismo. Eso es lo que te puedo decir. Entonces, por eso sí es una discapacidad. Diego, para ti, dentro de tu opinión, ¿te gustaría cambiar tu diagnóstico? Pues, a ver, ¿qué te digo? En una época, antes de tener el diagnóstico, yo sabía que era diferente. En una época sí deseaba ser normal. Deseaba ser como el resto de personas. No tener nada, o sea, era una época en que yo no sabía qué era lo que tenía, pero yo sabía que era diferente, que no era como el resto de personas. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te enteras del diagnóstico, llevas años diagnosticado y desarrollas algunas estrategias, pues ya como que tú aprendes a vivir con eso, tú digamos te adaptas y tú te das cuenta que de esa diferencia, digamos desde ese diagnóstico, pues tú puedes aportar cosas. Obviamente, claro, no todas las personas con autismo lo van a poder hacer. Y por eso entiendo un poco en parte a los papás que quieren una cura para el autismo, porque hay papás que en serio llevan vidas bastante complicadas. Pero por lo menos en mi caso, yo diría que no. O sea, digamos que si hubiera una cura para el autismo, tendría que adaptarme a otra vida. De hecho, tengo una anécdota. Hay un libro que me leí hace un tiempo, de Oliver Sacks, que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y hay una historia de un tipo que durante sus primeros 45 años de vida había sido una persona con ceguera, ciego total. Y pasa algo muy interesante. Gracias a una cirugía, a sus 45 años, este hombre pudo volver a ver. Y bueno, su familia, todo el mundo se puso contento de que, por fin ve y todo, pero pasa una cosa muy interesante. Para este hombre la vista era un estorbo. Durante sus primeros 45 años de vida, su percepción, su forma de percibir el mundo, no tenía contemplado la vista, ¿sí? Era una persona que se guía más por los olores, por el tacto, por otras cosas, y simplemente este cambio de poder ver no lo pudo tolerar. O sea,
para él las imágenes lo que veía era simplemente ruido. Entonces, el hombre después volvió a quedar ciego y solamente después de que volvió a quedar ciego fue cuando estuvo más tranquilo. Entonces, se me ha puesto a imaginar cómo hubiera sido mi vida si yo hubiera sido una persona completamente normal. Y no sé, creo que mi vida sería completamente distinta. Quizá no estaría haciendo esto. Es difícil imaginarlo, la verdad. O sea, puede ser una buena vida, como puede que no. Bueno, el caso es que lo que me di cuenta es que una condición, un diagnóstico, pues no, o sea, en teoría no debería poder limitarte de tener, bueno, una vida que te haga feliz, una vida, bueno, que puedas hacer cosas que te hagan sentir realizado. Aunque bueno, eso es más fácil decirlo que ponerlo en práctica y digo esto pues pensando en los papás que lo tienen, bueno, bastante difícil. O sea, me refiero a los papás que tienen chicos con autismo no verbal, que tienen conductas muy disruptivas, todo esto. Pero aún así lo interesante es que hay personas que logran comunicarse y todo. Entonces, yo pienso que lo ideal sería poder a la persona con autismo de esa forma particular de percibir el mundo, darle herramientas. De la misma manera que cuando hablamos con una persona con ceguera, nosotros no hablamos de cómo curarla ni nada, sino buscamos darle ajustes razonables para que desde su ceguera pueda interactuar con el mundo, pueda disfrutar de una película, todo eso. Claro, Diego, y un diagnóstico no significa ya que eso también es un pronóstico, ¿verdad? Sabemos Exacto. Que dentro de la condición se puede ir mejorando con ayuda terapéutica, ayuda de profesionales, pero más que nada, la inclusión viene desde el hogar, la comprensión viene desde la familia. Tenemos 2 mensajes de las redes. Ana María nos dice, hola. Vicky nos dice, qué buena entrevista, gracias por tan valiosa información. Diego, ¿qué le dirías a las personas con TEA que nos están viendo? Bueno, lo primero que les diría es que crean en ustedes. Yo entiendo que es difícil porque, a ver, yo en esa época que deseaba con toda mi fuerza ser normal, la verdad lo hacía era porque tenía una autoestima muy baja. O sea, cuando tú llevas años en que todo el mundo te señala, en que tú intentas cosas y te va mal haciendo amigos, te va mal intentando hacer pareja, te va mal con las cosas que intentas, pues tú puedes llegar a un momento en que tienes la autoestima por el suelo. Entonces yo creo que algo muy importante, o sea, que necesitamos los que somos, bueno, que también va para los papás que tienen niños, es que hay que ayudarles a encontrar aquellas cosas en que puedan destacar, en que puedan ser muy buenos. Porque, ¿qué pasa? Las personas con autismo, bueno, si bien es cierto que tenemos muchos déficits, también tenemos capacidades. Y de pronto quizás me he dado cuenta que de la parte clínica, algo que yo veo, bueno, que no es muy positivo, es que siempre que mucha familia recibe un diagnóstico, recién es una característica o una lista de las cosas que su hijo no va a poder hacer. Pero muchas veces se olvida que esa persona, aun cuando tenga una condición dentro del espectro autista, puede hacer muchas cosas. O sea, a veces se olvida un poco lo que la persona sí puede hacer. Y hay que poner mucho énfasis en lo que la persona puede hacer porque eso es lo que al final puede hacer que puede llevar a la persona a tener un trabajo. Por ejemplo, ¿qué pasó en mi caso? Yo cuando iba a entrar a la universidad, yo no estaba seguro de qué carrera estudiar, yo estaba perdido. Pero sí tenía claro una cosa, que a mí me gustaba interactuar con computadores. Y yo me visualizaba trabajando desde una computadora. Entonces yo dije, voy a estudiar informática porque me gustan las computadoras, es también otro de mis temas de interés es la informática. Entonces es muy importante observar dentro del comportamiento de sus hijos qué fijaciones tiene y todo esto, porque al final el que sus hijos, y bueno, y los que son adultos también hagan un oficio bien, es algo que les va a dar sentimiento de valía, de autoestima.
O sea, cuando hacen algo que los demás pueden valorar. Eso es súper importante. Y las terapias deberían ir enfocadas a ese propósito. A encontrar eso que la persona es capaz de hacer bien y sobre todo darle herramientas para que pueda convertir eso que primeramente es un interés restringido en un trabajo. Aunque sé que no es fácil, claro. Porque a veces nuestros temas de interés restringido pueden ser muy restringidos, o sea, a veces de toda un área nos interesa un tema, pero entonces la persona, digamos, es importante enseñarle a la persona con autismo a ver cómo lo que hace puede ayudar a otras personas, puede influir en otras personas. Y digo esto porque muchas veces podemos tener la autoestima tan baja que nos sentimos solos en el mundo. Realmente pasa así, o sea, la depresión puede llegar a ser un problema. Y digo esto porque he conocido personas con autismo que se han intentado quitar la vida. Y no uno, sino varios casos. O sea, me he dado cuenta que las personas autistas que han sido exitosas han sido personas que no solamente sus papás los han apoyado, sino también otras personas y han tenido, digamos, en parte como la suerte de encontrar un ambiente ideal. Era lo que yo analizaba un poco en esta serie WoW de Netflix. Entonces, a los adultos autistas les diría pues que trabajen mucho en lo que vean que son buenos. Potencienlo al máximo. Por ejemplo, yo acabé haciendo videos de YouTube porque me di cuenta que hacer video me gustaba hacerlo. Entonces, ¿qué hice yo? Pues bueno, conseguí luces, conseguí una mejor cámara, aprendí a editar, hice un curso de edición en Adobe Premiere y hice varias cosas que bueno, que me ayudan a potenciar más esa habilidad, porque una cosa es que a ti te guste algo y otra cosa es convertirlo en algo, a ver, ¿cómo te digo? Más profesional, o si se podría decir así. Eso. Claro, y no solamente debemos enfocarnos en las debilidades, tal y como tú mencionas, hay fortalezas, ¿verdad? Y ahí es donde debemos aprovechar justamente como padres el ir trabajando esas fortalezas. Tenemos un mensaje de las redes, la señora Joana Pazmiño nos dice, excelente intervención, gracias por los consejos. Y nos pregunta, ¿cómo manejar la ansiedad? Bueno, la ansiedad es un tema complejo, la verdad. A mí todavía me sigue pasando pues que cuando las cosas no salen como yo las planeo, o cuando no sé lo que está pasando me causa mucha ansiedad. A mí, por ejemplo, hace unos meses me pasó que, bueno, me empezó a dar aquí en la garganta una sensación como de tener algo atragantado. Y mientras no aclaré qué era eso, yendo a hacerme los exámenes médicos pertinentes, la pasé con muchísima ansiedad. Pero entonces descubrí una cosa, que cuanto más pensaba yo en el problema que tenía en la garganta, más mal me sentía. Entonces, a veces la ansiedad es cuando, ¿cómo te digo? Como cuando a ti te faltan recursos para gestionar tus preocupaciones. Entonces tú puedes pensar que un problema simple es más grave de lo que tú piensas y tú lo sobredimensionas. Aunque bueno, esto de la garganta, esta sensación que llama olofaringio, puede hacer un montón de cosas, incluso hasta cáncer, incluso. Entonces yo en algún momento dije, bueno, si me tienen que hacer ecografías, nasolaringoscopias, endoscopias, lo que sea, me voy a hacer todos los exámenes y no me voy a preocupar. Fue lo que yo pensé. Voy a tratar de estar relajado porque a veces un problema que tenemos las personas con autismo es que nos preocupamos demasiado por cosas que, a ver, que no deberíamos preocuparnos tanto y que no nos dejan aprovechar realmente el momento presente. Entonces yo dije, bueno, voy a tratar de preocuparme por el presente. Lo que sea esto, lo dirán los exámenes médicos y ya, pues cuando salgan los exámenes, pues ya miraremos qué haremos. Eso fue lo que yo pensé. Y bueno, y afortunadamente, pues todo resultó ser una hernia del hiato que me causa reflujo gastroesofágico y que, bueno,
eso estaba irritando la garganta. Pero, a ver, los síntomas eran tan vagos, el reflujo era ocasional que no, o sea, lo que empezó como una laringitis crónica, algo que no se me iba, pues resultó al final ser eso, o sea, resultó pues ser una condición que igual se puede manejar. Desde que yo supe que esto de la hernia del hiato se pueda manejar, que no podía, por ejemplo, comer y acostarme y todo eso, pues desde ese entonces estoy mucho más tranquilo. Entonces una forma, digamos, de darle tranquilidad a una persona autista es anticipándole lo que va a pasar, contándole todos los detalles de las inquietudes que tenga, dándole seguridad, sobre todo si la persona está en una situación de incertidumbre, que era lo que a mí me pasaba con esto. Yo estaba en una situación de incertidumbre con respecto a mi salud, pero bueno, los exámenes médicos y todo eso pues me dieron seguridad. Porque dije, bueno, tengo esto, pero esto se puede manejar, ¿sí? Digo eso porque a veces nos podemos preocupar por cosas muy mínimas. Por ejemplo, cuando vamos a ir a una entrevista de trabajo, podemos esa noche no dormir por estar pensando en lo que nos pueden decir, en las preguntas que nos van a hacer, en qué vamos a responder, todo eso. O sea, podemos dar muchas vueltas a esas cosas. Pero entonces, eso se convierte en un problema cuando tú inviertes demasiada energía en eso, más de la que deberías invertir. Y lo otro es que, bueno, hay cosas que detonan la ansiedad también. De hecho, yo hice un video de 5 detonantes de ansiedad en el autismo y un problema sensorial puede causar ansiedad, los cambios de planes pueden causar ansiedad, o sea, son varias cosas. Entonces, una forma de atacar la ansiedad es identificar los detonantes, sobre todo, y trabajar desde los detonantes. Medicar puede servir en algunos momentos, pero el medicar sirve sobre todo si ya tenemos un trastorno de ansiedad, si ya tenemos algo que ya la persona está ansiosa la mayor parte del tiempo, de pronto ahí sí puede ayudar algún medicamento, pero no es la solución. O sea, la solución es que si alguien tiene una ansiedad incontrolable, lo ideal es que busque ayuda profesional. Porque de pronto un psicólogo va a ser la persona más adecuada para darle herramienta a esa persona, o sea, para ayudarle a entender qué es lo que le preocupa, ayudarle a trabajar sobre esos pensamientos que detonan una ansiedad. O sea, el problema es que no hay una fórmula fácil. Y además hay otra cosa que quería agregar a todo esto que estoy diciendo, y es que las necesidades de una persona con autismo cambian con la edad. O sea, no es lo mismo las necesidades que tiene un niño ansioso a las necesidades que tiene un adulto. Un adulto puede estar ansioso a lo mejor porque va a tener una cita con una potencial pareja y no sabe si todo va a resultar. O algo que puede causar ansiedad a una persona adulta es, por ejemplo, que le esté yendo mal en el trabajo, que le estén haciendo bullying, acoso laboral. Como a un niño también le puede estar causando ansiedad que esté recibiendo bullying en el colegio, o que de pronto el maestro le haya dejado una tarea y no entienda la tarea, porque a veces pasa eso. A mí me pasaba mucho eso, que un maestro me dejaba una tarea y yo no sabía qué hacer o cómo hacerla, y el maestro a veces asumía que yo entendía todo. Entonces, o sea, eso es importante. O sea, no hay que coger una estrategia y aplicarla a rajatabla, sino más bien hay que como adaptar eso a las necesidades de la persona en ese momento. Por eso es que a mí una de las preguntas que me han hecho es que cuál método es el que considero que mejor funciona, y digo, yo la respuesta que les doy es el que mejor responde a las necesidades de esa persona. Eso. Exacto, porque cada persona es única, ¿verdad? Dentro del espectro. La señora Joana, un comentario tenemos, nos dice, a pesar de saber qué carrera quieren, muchas veces tienen dudas, los llena la inseguridad justamente por su baja autoestima. Jonathan, ya estamos casi por concluir el programa y quisiera, bueno, que en 2 minutos me contestes la última pregunta. ¿Cómo la sociedad podría ayudar a las personas con TEA? Bueno, hay muchas cosas que pueden hacer. Por lo menos yo creo
que en las universidades, en los colegios, en los sitios de empleo, deberían haber ajustes razonables. ¿En qué sentido? Ajuste razonable en el sentido de que en esos lugares hayan personas que entiendan a las personas con autismo, que entiendan sus necesidades, que puedan adaptar los ambientes a las necesidades de las personas autistas. Algo más o menos parecido como lo que está haciendo, digámoslo así, Specialisterne, para también algunos colegios de inclusión. Pero es importante también la divulgación, que más gente conozca esto del autismo, porque fíjate que me he encontrado con personas que piensan que esto de los ajustes razonables son un mero capricho. O sea, a veces cuando yo he hecho ciertas publicaciones donde yo he hablado de ciertos ajustes razonables y todo, hay personas que ven eso como algo utópico, como algo que solamente lo quieren unos poquitos y ya. Y no es esa la idea. La idea es que los ajustes razonables sean algo universal. Como en algunos lugares, digamos, cuando ustedes van a coger un metro, un sistema de transporte masivo, ustedes ven que aparte de la escalera hay una rampa para las personas en silla de ruedas. Pasa que la rampa, pues no solamente es para las personas en silla de ruedas, sino la puede usar cualquier persona. Digamos, el que sienta que es más cómodo subir por una rampa, pues la puede usar. Entonces los ajustes razonables deben ser cosas pues que deben estar ahí para que el que la necesite la pueda usar, y no porque es una obligación, porque pobrecita las personas autistas. O sea, a veces pasa que inclusión se confunde con caridad. Hay personas que creen que los problemas de una persona con autismo se solucionan dándoles un mercado o dándoles dinero. Bueno, sí, digamos, he conocido lugares donde a los padres que son personas con autismo les dan un mercado mensual. Eso está bien, pues bueno, eso soluciona una necesidad de manera temporal, pero el problema es que lo que necesitamos las personas con autismo son oportunidades. Por ejemplo, a una persona con autismo le pueden dar un mercado para que pueda sobrevivir, pero ¿qué pasa? Quizás ayude más a esa persona darle una oportunidad de trabajo, incluirla en un empleo. El mercado sí, va a ser, como te digo, como un pañito de agua tibia, como cuando tú tienes un dolor y te tomas un medicamento. El medicamento te calma el dolor de manera temporal, pero tú lo que necesitas es ver qué es lo que está causando ese dolor. Entonces, cuando hablamos de que a una persona autista hay que darle algún mercado y todo, pues aquí lo que pasa es que hay una deficiencia, que la persona con autismo no está pudiendo trabajar como los demás. Entonces aquí pues lo ideal sería que esa persona pudiera tener una oportunidad laboral, ¿sí? Entonces o sea, se confunde inclusión con caridad o con mendicidad. Es lo que te puedo decir. Claro. Bueno, gracias Diego por habernos acompañado en nuestro programa. Ha sido muy enriquecedor haber platicado contigo. Para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de las redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.